El Pleno de la Asamblea Nacional prevé debatir en los próximos días el informe de la proforma presupuestaria para 2019. La Comisión de Desarrollo Económico realizó 17 recomendaciones. El informe de la proforma presupuestaria de 2019 está listo para su análisis en el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de que la Comisión de Desarrollo Económico lo entregara este fin de semana. Son diversas las recomendaciones, 17, que efectuó la Comisión, entre estas, que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo presente a la Asamblea Nacional un informe sobre la ejecución de los distintos programas o proyectos que podrían verse afectados por la disminución de los recursos asignados en el Plan Anual de Inversiones 2019. Además, sobre la asignación y ejecución de recursos asignados a las instituciones de educación superior, es necesario que la función ejecutiva realice la reasignación de recursos fiscales por concepto de gratuidad a su favor, a fin de que al menos se mantenga la asignación del presupuesto de 2018. Eso implica que se consideren las necesidades específicas para cubrir la demanda de cupos proyectados y aquellas que tienen las instituciones de educación superior intervenidas. La Comisión también sugiere que la inversión en el sector de educación contemple la reparación, terminación y habilitación de la infraestructura educativa que a nivel nacional se encuentra deteriorada y que se mantengan las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Salud Pública como para el ejercicio fiscal de 2018, destinadas al tratamiento de las adicciones, así como también que se realicen las asignaciones necesarias para asegurar la cobertura de la atención médica en general y para la provisión de medicamentos. Finalmente, que el Ejecutivo presente un plan de contingencia respecto a la previsión establecida en la proforma presupuestaria de 2019 con relación al precio del petróleo, esto es $58.29, donde además se revisen los montos asignados para subsidios de combustible con una nueva estimación. Néstor Aguilera, Telediario. Sobre este tema, nuestro primer diálogo de la mañana con Santiago Caviedes, viceministro de Economía. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días. ¿Serán absueltas las observaciones y los pedidos de la Comisión de la Asamblea Nacional que está estudiando la proforma? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues están revisando esas observaciones. De hecho, yo sí quisiera mencionar que el presupuesto fue realizado, digamos, con mucha preparación. Hemos tenido varios supuestos, el presupuesto significa varios supuestos, entre esos uno el supuesto del precio del petróleo, que obviamente ha tenido una caída importante en los últimos días y ha rebotado en los últimos días. Estamos analizando esa variable, porque siempre es importante tener un plan contingente en caso de que el precio del petróleo se ubique por debajo de ese promedio. Lo que es importante es que es un promedio anual, por lo tanto va a haber volatilidad alrededor de ese promedio. Nosotros sí debemos estar muy conscientes de que en el caso de que se mantenga por debajo, ¿no es cierto?, deberíamos tomar algunas medidas. Y el resto de observaciones pues están siendo analizadas. Si me permite, sobre el precio del petróleo, daría la impresión de que la proforma parte de la base de un precio al filo del riesgo, al filo de la cornisa, es decir, en el tope de la posibilidad de que estas fluctuaciones, estas oscilaciones en el precio del petróleo afecten la proforma. Bueno, en realidad el precio promedio del petróleo que se presupuestó está por debajo del que hemos tenido en el año 2018. Sí, en el año 2018 el precio promedio estaba alrededor de $62 por barril y estaba por debajo del precio del petróleo que establecían, por ejemplo, los multilaterales para el caso del Ecuador. Si nosotros estábamos siendo mucho más conservadores de lo que era el mundo respecto a Ecuador y de lo que había sido el año 2018. Esta caída del precio del petróleo tomó por sorpresa a todo el mundo, a todo el mercado, no solo a nosotros, y obviamente siempre estamos dispuestos a ajustarnos a esa nueva realidad. Las otras observaciones hechas por la Asamblea Nacional, ¿cómo serán absueltas? Bueno, tenemos que revisarlas una por una. Yo creo que aquí lo que es importante es ver de dónde estamos viniendo, ¿no? El Ecuador definitivamente no puede seguir acumulando déficits fiscales de la magnitud que ha venido acumulando en los últimos años. Desde el año 2013 hasta el año 2018 se han acumulado casi 30.000 millones de dólares de déficit fiscal. ¿Qué significa esto? Que se ha acumulado 30.000 millones de dólares de deuda. Por lo tanto, es necesario reducir el gasto porque la realidad del país es que no existen suficientes ingresos para cubrir ese gasto fiscal. Entonces, la proforma del año 2019 justamente muestra la decisión del equipo económico del gobierno nacional de hacer sensato el manejo económico del país. Esto ¿Pero cuál es el déficit previsto? El déficit previsto es de 3.600 millones de dólares comparado con un déficit, por ejemplo, en el año 2017 que estuvo en 6.100 millones de dólares.
Este año pretendemos cerrar alrededor de 4.000 millones de dólares y reducirle a 3.600 millones de dólares, teniendo en cuenta que por mandato constitucional debemos pagar a la Seguridad Social casi 1.300 millones de dólares. Si no tuviéramos ese gasto adicional, nuestro déficit estaría alrededor de unos 2.300 millones de dólares. Es decir, el esfuerzo que estamos haciendo para volver a las finanzas públicas sostenibles es importante y eso creo que debemos tener conciencia todos los ecuatorianos que eso es lo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos vamos a tener problemas en el futuro, ¿no? ¿Cuáles son los grandes egresos que condicionan la proforma del 2019? Mire, yo diría que si es que nosotros eliminamos unos 3 puntos que son importantes tener en cuenta. El uno es el pago a la Seguridad Social, que es un subsidio que paga el gobierno central a la Seguridad Social para las pensiones. Eso de ahí nos aumenta el gasto en 1.300 millones de dólares. Por eso asoma en la proforma y dicen algunos analistas que se sube el gasto corriente. Sí, pero es por el tema de la Seguridad Social. Estamos pagando a los jubilados. Si nosotros quitamos de esa línea las obligaciones que tenemos por la ley amazónica, todas las líneas del presupuesto muestran una reducción, que es lo que tiene que hacer el país, y las reducciones son reducciones moderadas, porque nosotros estamos muy conscientes que una reducción muy acelerada del gasto, ¿no es cierto?, significaría un problema económico de tal vez menor crecimiento económico. Pero lo que sí, con mucha responsabilidad hacemos es que debemos reducir el gasto porque simplemente el Ecuador no puede seguir viviendo por encima de sus capacidades. Tan es así que los mercados tienen dificultad en prestarnos dinero porque no ven que estamos manejando todavía las finanzas públicas de una forma sensata. Recién son 6 meses que nosotros estamos, pero venimos acumulando errores de 10 años de exceso fiscal, ¿no? Es decir, ¿hay condicionamientos para los nuevos empréstitos en ese sentido? Sí. ¿Volvemos a las viejas recetas del ajuste? Mire, queda muy claro, ¿no es cierto?, que para el Ecuador existen 3, o para todo el mundo existen 3 fuentes de financiamiento. Existe por un lado los mercados internacionales, que ven que el país ha acumulado demasiados déficits y lo que están esperando es que el país cierre ese déficit para que tenga la capacidad para pagar en el futuro, ¿sí? Recordemos que en el año 2021 vamos a tener que pagar unos bonos, ¿no es cierto?, 1.500 millones adicionales a lo que normalmente tenemos que pagar, y ya los mercados están anticipando que deberíamos hacer las reformas para poder pagar esos 1.500 millones de dólares. Eso es algo que debemos estar conscientes todos los ecuatorianos. Se nos acerca una obligación muy importante con el resto del mundo en el año 2021. Y debemos ya prepararnos para eso. Por otro lado, tenemos a China, que es uno de los principales prestamistas del mundo, no solo del Ecuador, sino de Estados Unidos y el resto del mundo. Y China, obviamente, siempre es un canal que nosotros lo tenemos abierto para poder acceder a financiamiento. El presidente y el ministro están viajando a China, ¿no es cierto? Y obviamente, en principio, cerrando ahí operaciones de crédito para permitirnos financiar el déficit que todavía tenemos, pero que lo estamos reduciendo. Y existen los multilaterales, que siempre son una opción para el país, por lo tanto nosotros de forma responsable tenemos todas las puertas abiertas para poder financiar. Ahora, ¿el Ecuador avanza hacia un acuerdo con el Fondo Monetario? Mire, nosotros no hemos estado avanzando hacia un acuerdo, pero lo que sí debe quedar claro, ¿no es cierto?, es que el Ecuador, si es que no tuviera más fuentes de financiamiento, los multilaterales siempre son una opción. La situación es difícil y creo que todo el país lo sabe. La cuestión es, los recortes han sido aplicados en áreas que han despertado, por supuesto, inmediata reacción social y pública, y tiene que ver con educación y con salud. ¿No existían otras alternativas? Mire, yo lo que debo dejar claro es que los recortes que se han hecho a nivel de todo el presupuesto han sido bien distribuidos en todos los sectores. No hay sectores que han sido más afectados que otros, ¿no? Eso creo que es el primer punto importante a rescatar. Segundo, que lo que se está reduciendo son los gastos que se consideran innecesarios o que pueden ser de cierta manera reducidos. No se va en ningún momento a recortar gastos que afecten a el servicio que se presta a la ciudadanía. Entonces, lo que debemos hacer es hacer lo mismo, ¿no es cierto?, con menos recursos, que es lo que estamos haciendo todos a nivel nacional, en el gobierno central, a nivel de ministerios, a nivel de todos los sectores que atiende el sector público, ¿no? Pero yo le quiero consultar, porque en las últimas horas entendemos, hasta las 3 de la mañana estuvieron reunidos el ministro Richard Martínez y los rectores de las universidades analizando las alternativas. La pregunta es, para haber tomado la decisión de hacer este recorte de 145 millones de dólares en el sector de la educación, ¿se contemplaron los impactos? ¿Se contempló los impactos? ¿Se previó lo que esto iba a representar? ¿Qué era lo que se estaba sacrificando en la práctica?
Bueno, en efecto el corte es mucho menor de esa cifra de 145, que es la que se ha popularizado. 145 respecto a lo que se presupuestó del año 2018, pero si uno toma lo que efectivamente se va a ejecutar en el año 2018, el recorte es mucho menor. Primera cosa. ¿De qué magnitud? Alrededor de $50 millones, ¿no? 50 millones de un presupuesto que es de más de $1.000 millones, entonces en porcentaje es muy pequeño. Es decir, ¿no? comparamos lo ejecutado con lo presupuestado. Con lo presupuestado. Entonces es un tema, pero no obstante de eso, ¿no es cierto? Este es un gobierno que dialoga y que escucha, y obviamente ha habido un proceso de diálogo y de mesas de diálogo con el sector de la educación. De hecho, el ministro ha estado hasta hace pocas horas reunido con el sector, y tengo entendido que ya existen acuerdos que serán anunciados en las próximas horas. ¿Pero qué se sacrifica? ¿Qué es lo que representa este recorte? Porque cuando estuvo el ministro Martínez aquí hace pocos días, él nos dijo, se trata de recursos que en la práctica no habían sido ejecutados en ejercicios anteriores, y eso es lo que se está recortando. ¿Es así? Sí, precisamente lo que nosotros hacemos el recorte que hacemos a nivel de todo el gobierno, que es nuestra responsabilidad, y creo que en eso sí debemos estar conscientes que es lo responsable hacer, recortar los excesos de gasto. Lo que nosotros hemos visto son las partidas en donde no se ha ejecutado, recortar el gasto ahí. Eso es lo que hemos hecho a nivel de todo el gobierno, incluido el sector de la educación. Obviamente hay una mesa de diálogo con ellos, pero es importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta que este criterio, ¿no es cierto?, ha sido hecho a nivel de todo el presupuesto general, y creemos que es lo correcto. En materia de salud, yo creo que antes de pasar la página sobre este tema, es importante señalar que la información pública será determinante en esta materia, puesto que ya están siendo manipulados algunos sectores. Los estudiantes están saliendo a las calles. Muchos de ellos, cuando se les pregunta por qué están peleando, sí, en términos generales dicen que están peleando por mayores presupuestos, pero no saben ni en qué magnitud, ni para qué, ni con qué impacto exactamente. Insisto, la información será transparente. Mire, yo creo que en el tema económico es sencillo el concepto, ¿no es cierto? Hay recursos limitados para unas necesidades que son ilimitadas, ¿no? Y lo que debemos hacer es tratar de utilizar esos recursos de la mejor manera posible. No vamos a poder contentar absolutamente a todo el mundo. Ya quisiéramos hacer eso, pero las capacidades del país son limitadas. Estamos nosotros, de hecho, gastando más de lo que generamos. Y eso de ahí, ¿no es cierto?, debe estar muy consciente toda la ciudadanía. Lo que estamos haciendo es de forma responsable, ajustándonos a la realidad de forma paulatina para que esto de aquí pueda ser manejado de forma ordenada. Pero el gran temor que ronda entre muchos sectores es que por el recorte presupuestario se cierren las puertas de la universidad a los nuevos aspirantes. Bueno, eso de ahí, ¿no es cierto?, nosotros garantizaremos que jamás suceda. No va a haber una merma en el servicio que se provee a los ciudadanos. Lo que sí vamos a hacer es muy juiciosos en cómo se gasta ese dinero, no solo en el sector de la educación, sino en todos los sectores. Cada centavo que se gaste se tiene que gastar de la mejor manera, porque esos centavos son muy escasos. Finalizamos con el tema del sector salud. Bueno, en el sector salud obviamente también hay que hacer una optimización de ese gasto. Para el gobierno nacional es muy importante la educación y la salud primordialmente, pero todos tenemos que poner el hombro para poder ajustar la economía hacia una senda de estabilidad, que es lo único que nos va a permitir darle un mejor futuro a nuestros niños. ¿Para cuándo esperan un trámite positivo en la Asamblea Nacional? Bueno, el plazo es hasta fin de mes. Nosotros aspiramos que esto se tramite de la forma regular, y obviamente pues seguimos trabajando día a día para mejorar la gestión económica del país. Gracias por estar aquí, Santiago Caviedes, viceministro de Economía en Primera Impresión. Hacemos un breve corte, regresamos con Carlos Valdeón, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha. Muy importante, cuáles son las implicaciones técnicas y los riesgos reales en la operación debido a las fallas detectadas en la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Volvemos.